Buenas noches a todos, o digo a todes, ¿cómo hago? No, yo por ahora digo a todos. Estamos todavía sin Alberto, esperamos pronto poder seguir dialogando con él, un diálogo que para mí es tan gratificante y yo supongo que para ustedes también, porque Alberto y yo tenemos como formaciones distintas, entonces nos complementamos muy bien, porque no pensamos igual, nosotros no tenemos una formación común, ¿no? Yo estoy más formado en el pensamiento, digamos, contemporáneo, moderno y contemporáneo, él más en el pensamiento clásico. Así que nos complementamos maravillosamente bien. Bueno, pero esperemos pronto tenerlo de vuelta con nosotros. Habíamos hecho un programa sobre Spinoza y, claro, bueno, se hacen cortos, ¿no? En realidad se hacen cortos. Pero habíamos hablado ya de algunos temas, ¿eh? Habíamos empezado a explorar su filosofía, ¿no es cierto? Habíamos hablado de la sustancia, habíamos hablado de los atributos, habíamos hablado de los modos, y estábamos empezando a hablar de lo humano. Es decir, con el tema de los atributos y los modos, Spinoza evita el problema de tener que vincular una cosa con la otra, que habíamos dicho era el problema que se le presentó a Descartes. Separa el alma del cuerpo, el dualismo cartesiano, separa por completo, ¿no?, una cosa de la otra y después no sabe conjuntarlos. Spinoza trata de sortear ese problema planteando que los atributos expresan la totalidad de la sustancia. Entonces, todo se puede pensar como el devenir del pensamiento. Todo se puede pensar como el devenir de los cuerpos. Ahora, entre los cuerpos y los pensamientos no hay relación. Claro, no hay relación porque cada uno de los atributos, bajo los cuales caen los modos, expresan la totalidad de lo que es. Entonces, son perspectivas posibles, y hay infinitas otras que no son accesibles a nosotros los humanos, pero cada una de esas perspectivas expresa la totalidad de lo real. Por lo tanto, no hay relación entre cuerpos e ideas, que son los modos, en cada caso, del atributo, bueno, de la extensión, los cuerpos, del pensamiento, las ideas. Por lo tanto, no existe problema de la relación, pero lo que hay es un paralelismo, lo que se llama el paralelismo psicofísico, que está planteado en la proposición 7 de la segunda parte, donde la proposición reza que el orden y la conexión de las ideas es el mismo que el de las cosas. Esto es lo que se llama el paralelismo, ¿no? Es decir, el orden en que se dan las cosas en los cuerpos es el mismo que se dan las ideas, pero no se conectan unos con otros porque no expresan una parte, las ideas y otra parte de los cuerpos, sino que todo expresa todo, bajo un atributo, se entiende. Ahora, lo que sucede, por otra parte, es que bueno, porque el tema es este, ¿qué es el alma humana, digamos, para Spinoza? Para Spinoza el alma humana es la idea del cuerpo, la idea del cuerpo, lo cual no quiere decir que la idea se contacte con el cuerpo, es la idea del cuerpo. Ahora, inmediatamente lo que sucede es que los cuerpos no, los cuerpos existentes no se presentan en el orden que es propio de lo real. Aparecen aislados estos cuerpos, ¿no? Como dice Spinoza, como conclusión separada de sus premisas.
Quiero decir, yo no nazco dentro del orden universal en el lugar preciso en que estoy inscripto en ese orden. Supuesto que es un orden universal que Spinoza, como buen racionalista, lo supone. Sino que nazco en un barrio de San Telmo, tuve la madre que tuve, el padre que tuve o que no tuve, la hermana que tuve, fui al colegio Juan de Garay, etc. Es decir, que los cuerpos, y por lo tanto las ideas, paralelamente, sin tocarse, pero siguiendo un mismo orden, no siguen el orden natural, el orden que es propio de lo real, sino del azar de los encuentros. Porque cada cuerpo o cada alma, que es la idea del cuerpo, están, si se quiere, separados del orden, o es como si ese orden se fracturara, estallara, digamos, y tenemos los cuerpos tal como el azar de los encuentros decidió que se vinculasen. Entonces, las ideas, porque no es una sola, sino las ideas que configuran el alma, finalmente, lo que se llama el alma, son las que tienen que ver con las afecciones que ha sufrido ese cuerpo. Y las afecciones que ha sufrido ese cuerpo no son las que le son propias dentro del orden universal, sino las que le han tocado por azar en este estallido de los seres finitos, cuerpos o ideas, en mil pedazos, en millones de pedazos. Por lo tanto, estas ideas que tienen que ver con las afecciones del cuerpo, las que me han tocado, las que le han tocado a cada quien por azar, van a ser necesariamente inadecuadas. Las ideas inadecuadas son ideas, como, vuelvo a decirlo, mutiladas, digamos, ¿no? Separadas de sus premisas, conclusiones separadas de sus premisas. Es decir, que el alma en cada uno de nosotros surge como un atiborramiento de ideas inadecuadas. Además, él señala en el escolio de la proposición 17 de la segunda parte algo muy interesante, ¿no? Él dice, en un pasaje, habla de Pedro y Pablo, digamos, que lo que Pablo piensa de Pedro tiene más que ver con el modo como ha sido afectado por Pedro que con la naturaleza misma de Pedro. Es decir, que nosotros, en general, las ideas que nos hacemos de las cosas tienen que ver con cómo hemos sido afectados por ellas, en qué momento, de qué manera, etcétera, etcétera. De ahí también la inadecuación de estas ideas, que tiene más que ver con cómo nos pegaron las cosas, digamos, que con algo distinto, ¿no? Es decir, que con la verdadera naturaleza de las cosas, ¿no? Así que insisto, ahí tenemos un ejemplo claro de por qué las ideas son inadecuadas. Es decir, porque yo no conozco yo soy Pablo ahora, no conozco a Pedro en relación a su filiación, a sus acciones, etcétera, etcétera, sino que lo conozco en función de cómo me afectó, de cómo fue afectado por él, ¿no? Esto tanto a nivel de cuerpo como de idea, sin que se toquen cuerpos e ideas, vuelvo a lo mismo, ¿no? Pero el orden o el desorden, en este caso, es el mismo. A este azar de los encuentros, en el cual habitualmente vivimos, Spinoza lo llama el orden común de la naturaleza, el orden común de la naturaleza, que no es el orden auténtico, digamos, ¿no? Él va a llamar, por otra parte, ideas adecuadas a aquellas que son capaces de englobar y explicar
las inadecuadas. Porque para Spinoza no hay lo falso. Lo que hay es lo parcial. Lo falso sería lo parcial. El ejemplo que da él, digamos. No es falso que nosotros veamos que el Sol da vuelta alrededor de la Tierra o que está a 600 pies, como dice él, ¿no? No es falso. Lo que pasa es que eso no está corregido por la idea adecuada. La idea adecuada, que es la idea de la física o de la ciencia, no hace que dejemos de ver que el Sol se pone y no es lo que se mueve, no es en realidad el Sol sino la Tierra, no hace que dejemos de percibir eso, pero lo corrige, digamos, y lo engloba porque lo explica. La idea adecuada es la que engloba la inadecuada y la explica como un efecto de la idea adecuada, digamos, ¿no? Así que las ideas adecuadas son aquellas que conocen la verdadera causa de los fenómenos y por lo tanto pueden englobar como parte suya la idea inadecuada, la idea errónea, digamos, ¿no? Bien, pero un capítulo fundamental en esto lo constituye el tema de los afectos. No todas las afecciones generan afectos. El afecto es fundamental en Spinoza. ¿Cómo define él los afectos? Los afectos él los define como un aumento o disminución de la potencia de obrar. Un aumento o disminución de la potencia de obrar. Porque hay que también tener en cuenta que para Spinoza ya es un pensador del poder. Toda esta pavada que se habla hoy del empoderamiento, digamos, es una derivación a través de muchas mediaciones y vía la autoayuda de la idea espinosista de asumir el propio poder, digamos, ¿no? Asumir el propio poder que cada cuerpo posee, que cada alma posee, digamos, ¿no? Es decir, que siempre, ¿qué somos cada uno de nosotros? Somos un quantum quiere decir una cantidad indeterminada, un quantum de poder, un quantum de poder de obrar, habla, ¿no es cierto? Poder de obrar, pero a la vez él nos separa el poder de obrar del poder de pensar. Dios, lo absoluto, la sustancia, en tanto obra piensa, en cuanto piensa obra, digamos, ¿no? Entonces, los afectos, como decíamos, son representan un aumento o una disminución de la potencia de obrar. Hay dos afectos fundamentales, o tres. El primero de todos es el deseo, enseguida vamos a volver sobre eso. Pero luego tenemos la alegría y la tristeza. La alegría y la tristeza. La alegría representa un aumento de la potencia de obrar, mientras que la tristeza representa una disminución de esa potencia de obrar. Así que él agrupa dos grandes grupos, que son las pasiones alegres, las pasiones tristes. Por supuesto, él va a privilegiar las pasiones alegres. Pero antes de decir eso, digamos, ¿por qué él dice, por qué el deseo? ¿Qué es el deseo? Bueno, para Spinoza, cada modo posee una esencia individual. O sea, cada uno de nosotros posee una esencia individual, una cosa extrañísima, ¿no es cierto? Porque siempre se supone la esencia de una cosa general, una esencia individual. Cuando esa esencia individual pasa a la existencia, que no necesariamente tiene que suceder, porque la esencia del hombre no implica la existencia,
el hombre no es Dios, el modo como esa esencia se manifiesta es como el esfuerzo por perseverar en el ser. A ese esfuerzo por perseverar en el ser, que es la traducción existencial de la esencia de cada quien, digamos, y que nadie sabe cuál es la cantidad de poder que le corresponde, la potencia que le corresponde, digamos, se traduce como el esfuerzo por perseverar en el ser. Enseguida vamos a seguir hablando de eso tan importante que es el famoso conatus espinosista. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bien, hablamos recién de los afectos en Spinoza, una cosa fundamental, ¿no? Tengan en cuenta que estamos todavía en el ámbito de lo que hemos llamado las ideas inadecuadas, las ideas que cada quien se forma de acuerdo a la interacción con otros cuerpos que ha tenido. Ahora, Spinoza llama la atención sobre el hecho que cuanto más interacciones un cuerpo ha tenido con otros, más posibilidades tiene de formar ideas adecuadas. Ya veremos por qué. O sea que él promueve, en cierto modo, una vida de amplia experiencia, digamos, ¿no? El hombre de amplia experiencia tiene más posibilidad, digamos, de pensar bien en algún momento que aquel que no tiene esa amplia experiencia. Muy bien. Por supuesto, entonces, toda relación dentro de este ámbito que él llama la primera forma de conocimiento, el conocimiento imaginario, las ideas inadecuadas, conocimiento imaginario, primera forma de conocimiento, entonces, digamos, en la medida en que nos encontremos con cuerpos que experimentamos, que aumentan nuestra potencia de obrar, nos alegraremos o tendremos pasiones vinculadas con la alegría. Ante todo el amor. ¿Cómo define Spinoza el amor? El amor es una alegría acompañada de la idea de una causa externa. Cuando yo siento que alguien me ama, digamos, cuando yo imagino que alguien me ama, me siento más potente, me alegro. Me alegro quiere decir el quantum de poder crece, digamos, ¿no? Por supuesto, esto puede ser una ilusión total, la más de las veces lo es, pero de cualquier manera funciona lo mismo. Porque, y acá hay algo que debería haber dicho antes, pero lo digo ahora, Spinoza dice que cuando nosotros somos causa adecuada de un afecto, es decir, cuando eso se sigue de nuestra propia naturaleza, ya vamos a ver cómo, entonces decimos que obramos. Y cuando no somos causa adecuada de esos efectos, decimos que padecemos. Ojo, entonces puede haber, y regularmente hay, una alegría que es pasión. Y hay una alegría acción, que vamos a ver que deviene
resulta del conocimiento adecuado, de las ideas adecuadas. Pero una cosa interesantísima acá es que las pasiones tristes, como decíamos, implican una disminución en el quantum de poder. ¿Y cuáles son esas pasiones tristes para Spinoza? Es muy interesante tener en cuenta que una de las principales pasiones tristes para Spinoza es la compasión. Fíjense ustedes, ¿no? En fin, esto no le gusta nada al cristianismo, obviamente, ¿no? Es la compasión. ¿Por qué? Porque la compasión, ¿no? El padecer con, por eso la compasión, nos entristece y disminuye nuestra potencia de obrar. Otra cosa, y que para él es una virtud y tiene que ver con la alegría, es la generosidad, ¿no? Es decir, con el que sufre ser generoso, pero no padecer con él, no identificarse con el semejante, porque eso es la compasión. La compasión es la identificación imaginaria con el semejante. O sea, es una idea inadecuada. El arrepentimiento critica a Spinoza como pasión triste. ¿Por qué? Porque Spinoza dice que se arrepiente se equivoca 2 veces. Una vez cuando cometió el error y la segunda vez cuando se arrepiente. Digamos. De cualquier manera le advierte, dice, es mejor, dice, que el vulgo, que el vulgo tenga sus remordimientos de conciencia, compasión, humildad, que para él es otra forma de pasión triste. Dice, es mejor que, porque dice el vulgo es terrible cuando no tiene esos sentimientos, ¿no? Y es lo que estamos viviendo contemporáneamente, ¿no? Es decir, como se ha perdido la culpa, el remordimiento, la responsabilidad incluso, en gente que no está preparada para eso y que no por eso ha pasado a tener ideas adecuadas o a ser sabia. Entonces tenemos el dislate que estamos viviendo, digamos, ¿no? Donde cualquier pelafustán se siente autorizado a cualquier cosa. Claro, después se mata en una ruta 6 jóvenes. ¿Por qué? Porque total, ¿no es cierto? ¿Para qué cuidar la vida? ¿Qué sé yo? Si somos no sé qué, si somos perfectos. Y ahí estamos, ¿no? El vulgo, cuando pierde esa dimensión de las pasiones tristes, cuando pierde la dimensión del arrepentimiento, de la culpa, de la compasión, es terrible, ¿no? Por eso dice Spinoza, los profetas han recomendado tanto esto, dice, pensando en las grandes mayorías, digamos, ¿no? Sí, y dije el vulgo, como dice él, porque los filósofos somos aristócratas. Somos aristócratas y despreciamos al vulgo. Todos los filósofos somos así. Y el que no es así no es filósofo. Esto es así. Lean cualquier filósofo y van a ver que siempre el filósofo marca una diferencia entre la aristocracia del espíritu y el vulgo. Nosotros representamos la aristocracia del espíritu. Y al que no le guste lo que estoy diciendo, siempre lo puede ver en video a Darío Stenriver. Se lo recomiendo. Bien, entonces, ¿qué importancia tiene todo esto? La importancia que tiene es que las pasiones, todavía estamos hablando de las pasiones alegres nos pueden conducir a pasar al segundo grado de conocimiento, que es el conocimiento racional, como lo llama Spinoza, que tiene que ver con una noción estoica que es la de las nociones comunes. Es decir, que, por supuesto, lo que me da alegría es aquello donde encuentra mi cuerpo, vamos a verlo en términos de cuerpo, lo podemos ver en términos de ideas, pero nunca mezclar. Es cuando cierta configuración de un cuerpo, los cuerpos son para Spinoza una conjunción de movimiento y reposo, extensión cuyas partes son
están compuestas por movimiento y reposo. Cuando una conjunción de movimiento y reposo entra en empatía con otra conjunción de movimiento y reposo que me constituye. O sea, porque un cuerpo humano para Spinoza está compuesto por infinito o indefinida cantidad de cuerpos simples, ¿no? Cuando hay congruencia, digamos, entonces se experimenta ese aumento en el quantum de poder, todavía como pasión, pero eso me da la posibilidad, me da la oportunidad de concebir lo que hay de común entre el otro cuerpo y el mío. Cuando concibo estas similitudes y diferencias, empiezo a entrar en lo que él llama el conocimiento racional, digamos. Esto significa que solo a partir de la alegría es posible ascender a un grado superior de conocimiento, nunca a partir de la tristeza, nunca a partir de las pasiones tristes, siempre solo a partir de las pasiones alegres. Por eso, Spinoza, entre otras cosas, va a decir, contrariamente a Platón, que la filosofía no es una preparación para la muerte, sino que es una celebración de la vida. Y por eso va a decir también que la virtud es poder. La virtud para Spinoza es poder. Y en relación con esto tenemos que decir justamente que la mayor tristeza sería la muerte, digamos, ¿no? Donde disminuye al mínimo, digamos, la potencia de obrar, que está siempre alimentada por ese esfuerzo, por ese conatus, por ese esfuerzo de mantenerse en la existencia. La muerte siempre tiene que ver con un mal encuentro. ¿Qué es para Spinoza la muerte? Es un mal encuentro. Es el encuentro de un cuerpo con otro cuerpo que lo descompone. Descompone su estructura, digamos, su composición. La muerte nunca viene de adentro, porque la esencia puesta en la existencia, que eso es lo que es cada uno de nosotros, una esencia individual, como decíamos antes, puesta en la existencia, y el reflejo de eso es el esfuerzo por perdurar en el ser, no marca la duración. No marca la duración de un cuerpo. La esencia no tiene inscripta en cada uno de nosotros, no tiene inscripto el tiempo que vamos a durar. Duraremos más o menos según la calidad de los encuentros. Y ahí está el papel del Estado para Spinoza. ¿Cuál es el papel del Estado para Spinoza? El papel del Estado, recuerden que todavía en ese momento no se distinguía entre sociedad civil y Estado, eso recién con Hegel en la teoría política se distingue, ¿no? O sea que la constitución de la sociedad, el contrato social, digamos, y la construcción del Estado eran una y la misma cosa para el pensamiento moderno, muy atrasado con respecto a la realidad, ¿no? En verdad, porque todavía está el modelo de la polis, que fue muy pregnante, ¿no? Estaba muy pregnante en la filosofía política hasta muy tarde, ¿no? El primero es Hegel, que distingue la sociedad civil, que sería la sociedad de los intereses, digamos, del Estado, ¿no? A pesar de que en la realidad eso existía hacía mucho. Pero bueno, muy bien. ¿Para qué existe la sociedad o el Estado en Spinoza? Justamente para limitar la cantidad de malos encuentros. La función del Estado es evitar, porque en el fondo era un joveziano en ese aspecto que pensaba que en estado de naturaleza, ¿no es cierto?, se da la lucha de todos contra todos, y en esa lucha de todos contra todos, evidentemente, las posibilidades de sobrevivir son mínimas, ¿no? O sea que, dicho de otra manera, que la posibilidad de malos encuentros son máximas, ¿no? Entonces el Estado tiene por función limitar la cantidad de malos encuentros, digamos. Ahora, otra cosa que no hay que hacer, según Spinoza, es confundir esta duración indefinida del existir, que alguna vez se terminará, porque Spinoza señala siempre, por fin, todo cuerpo se encontrará con otro cuerpo que su composición hará descomponer el cuerpo
1, del que hablamos primero, ¿no? O sea que la muerte es inevitable, pero no está marcado cuándo, ¿no? Pero lo que no hay que hacer es confundir, señala Spinoza, la eternidad con esta duración indefinida del existir, que creo que es otra confusión actual, ¿no? La gente cree que o concibe la eternidad como durar lo más posible, digamos, ¿no? O en lo posible ser eterno sería durar todo el tiempo. No, la eternidad está fuera del tiempo. La eternidad no es tiempo. Por lo tanto, para Spinoza es posible experimentar la eternidad en vida, digamos, en vida, siempre que no la confundamos con la duración indefinida del existir. Enseguida seguimos para ver cómo es en realidad esta segunda forma de conocimiento, segundo género de conocimiento, conocimiento racional, que nos va acercando a la felicidad. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bien, decíamos recién que solo desde la alegría es posible acceder al conocimiento, al segundo grado del conocimiento, a un conocimiento que ya no es meramente imaginario, que ya no tiene más que ver con el encuentro azaroso con los cuerpos, sino que tiene que ver ya con las ideas adecuadas. Ahora, ¿qué sucede? Esto implica entonces que podemos ir creciendo, una mente puede ir creciendo, un alma puede ir creciendo en comprensión. Creciendo en comprensión. En la medida que va creciendo en comprensión, se va tornando capaz de producir efectos adecuados. Como decíamos antes, empieza a obrar, digamos, ¿no? A ser causa adecuada de los efectos que se siguen de su propia naturaleza, ¿no? Y como para Spinoza no se puede separar el afecto de las afecciones, somos modos, ya lo dijimos, no somos sustancias. En la medida que vamos creciendo en comprensión, se va generando un deseo y una alegría, nunca una tristeza, que ya no dependen del azar de los encuentros. Alguien que se enamoró de mí, es difícil, ¿no? Pero digo, también puede pasar, sino que dependen del crecimiento en la comprensión. ¿No le pasa a ustedes, cuando leen o estudian, o piensan, o comprenden una cosa, que sienten una alegría, ¿no? Sobre todo cuando primero hubo alguna dificultad, etcétera, y se hace ese clic, lo que la gente dice clic, ahí hay una alegría y una potencia, un deseo, que no son la alegría o el deseo pasión, sino acción. Ahí obramos. Porque entonces, bueno, a veces se lo compara
a Spinoza con los estoicos, ¿no es cierto?, en el sentido de la erradicación de las pasiones, que el gobierno de las pasiones en Spinoza tendría que ver con la erradicación. No, en absoluto, en absoluto. Spinoza dice explícitamente en el libro 4 que un afecto solo puede ser suprimido o reducido por un afecto mayor. O sea que siempre va a quedar en nuestra alma un margen de tristeza, una posibilidad de disminución de la potencia de obrar, pero esto va a estar cada vez más empequeñecido, esa porción cada vez va a ser menor en la medida en que ese obrar, ya no podemos llamarlo pasión, esos afectos que devienen del aumento del conocimiento, sean mayores, ¿no? Es decir, cuanto más comprendemos entonces el verdadero orden de las cosas, cuanto más comprendemos la realidad, cuanto más nos alejamos de esa dimensión imaginaria donde, por ejemplo, envidiamos a otro porque pensamos que tiene una cosa que solo uno solo podría tener, porque piensa dar una serie de leyes de lo imaginario, digamos, ¿no? Que preanuncian muchas cosas de psicoanálisis particularmente, digamos, ¿no? Toda esa rosca, ¿no?, que se arma en lo imaginario. Mientras que los bienes supremos están a disposición de cualquiera, ¿no? Entonces ahí desaparece. La envidia es una pasión triste, digamos. Ahora, si nosotros pensamos que la felicidad o el bien pasa por tener una Ferrari, y bueno, entonces el tipo que lo vemos pasar por la calle con la Ferrari, lo vamos a envidiar, digamos, ¿no? Y estaremos en una pasión triste. Y ahí nos quedaremos, ¿no? Ahí nos quedaremos, como se quedan muchos, ¿no? Amargándose la vida porque no tienen lo que suponen que el otro tiene, ¿no? Lo que suponen que el otro tiene. A lo mejor el otro tiene eso y está desesperado por tener otra cosa mayor y así sucesivamente. Una vida de mierda, va. Porque el tema es ¿no es cierto? El gran tema de la filosofía es tratar de no tener una vida de mierda, como tiene la mayoría de la gente. El vulgo. Vida de mierda. Entonces, vuelvo a decirlo, en la medida que crecemos en el conocimiento, crecemos también en la alegría, que es esa alegría que se desprende del comprender, del entender las cosas, del entender cómo son efectivamente las cosas, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Lo podemos ver en lo más trivial y cotidiano, ¿no es cierto? Cuando nosotros entendemos, alguien nos daña, supongamos, nos hace un daño, un mal, digamos. Si nosotros entendemos las causas que llevan a ese sujeto a actuar como actuó, obviamente esto contrarresta el odio que podemos sentir o cualquier otra forma de tristeza que nos pueda afectar. No es que va a desaparecer por completo, no es que vamos a dejar de ser humanos, pero naturalmente la cuota, cuando uno entiende por qué alguien actúa, digamos, en contra de uno, el daño se siente mucho menos intensamente y por ende la potencia de obrar, o sea, lo que es la virtud para Spinoza, virtud igual poder, virtud igual poder, virtud igual poder. Insisto, esto es lo que berretamente el vulgo llama empoderamiento, berretamente. Porque todos, señores y señoras, todo se berretiza en este mundo que vivimos, todo se berretiza. Es una fatalidad, digamos, ¿no? La fatalidad de la ilustración será, ¿no será mejor no saber ni leer ni escribir que esta educación a medias que hace que sepan manejar las computadoras y los teléfonos celulares sean cada vez más bestias? La barbarie tecnológica. Bueno, en fin. Tenemos que ir cerrando, pero decirles simplemente entonces que
este crecimiento en el conocimiento implica casi una permanente alegría que culmina en una tercera forma de conocimiento que aparece en el libro quinto, muy breve, de la ética, que es el conocimiento intuitivo y que es el conocimiento de Dios. Pero el conocimiento de Dios no es el conocimiento de Dios, porque ya lo dijimos, ¿no? Dios no es una persona para Spinoza, Dios no tiene voluntad, es bueno, malo, todo esa ridiculez que es propia de la representación religiosa vulgar, no aparece aquí. Es decir, ¿qué es concebir a Dios? Concebir a Dios es concebir el orden de lo real, porque Dios, para Spinoza, no es otra cosa que el orden de lo real. Entonces ahí llegaríamos a lo que Spinoza llama el conocimiento de la idea de Dios. Pero la idea de Dios es un modo infinito, yo eso no lo expliqué porque ya sin entrar demasiado en detalle, pero hay modos infinitos y modos finitos. Los cuerpos de las ideas son modos finitos, mientras que hay modos infinitos inmediatos. Entre los que en el caso de las ideas, el modo infinito inmediato es la idea de Dios. Es decir, que Dios se piensa a sí mismo bajo el atributo del pensamiento, está sometido al atributo del pensamiento. No es que se piensa a sí mismo en sí mismo, sino, bueno, por lo tanto, como esa idea de Dios está bajo el atributo del pensamiento y es un modo, aunque sea un modo infinito inmediato, es un modo, el hombre en el límite puede acceder a ello, a la idea de Dios. Accediendo a la idea de Dios, accede a Dios. Y es Dios en cierta forma, digamos, ¿no? Y volvemos un poco a Aristóteles, ¿no es cierto? Cuando Aristóteles dice que en la contemplación, el conocimiento contemplativo, en el pensamiento que se piensa a sí mismo, como dice Aristóteles, ¿no es cierto? El hombre no participa, tiene la misma vida que Dios. Solo, dice Aristóteles, que por momentos Dios goza de ese pensarse a sí mismo eternamente y sin descanso. En el caso nuestro solo es posible por momentos. Esa identificación con Dios en la idea de Dios, Spinoza lo llama en el libro quinto el amor de Dios, donde tenemos que tomar el de como genitivo subjetivo y como genitivo objetivo. O sea, es el amor hacia Dios, ¿no? Por parte nuestra, genitivo objetivo, genitivo subjetivo es el amor de Dios hacia quien llega a ese grado de sabiduría, digamos, que es el más difícil, naturalmente, ¿no? Y con esto damos por concluido este pequeño paseo, este pequeño acercamiento a Spinoza. Naturalmente, quien quiera profundizar en él debe leer la ética de Spinoza, encerrarse un par de años con ese libro, y eso es todo por hoy.